¿Cómo va la tarea? Bien, papá, pero hay algo que no entiendo. ¿Necesitas ayuda? Sí, papá. Bueno, vení. Esto es lo que no entiendo, papá. Ah, el mapa de la zona de la región chaqueña donde está incluido Formosa. Sí, A ver, ¿ese es el mapa que estás dibujando? sí. Acá le marqué región del Chaco. Mira, justo estamos conectándome con Ignacio y él nos va a ayudar. Hola, Ignacio. ¿Cómo andás, Ignacio? Hola Fabián, ¿qué tal? Tanto tiempo, nos vemos de vuelta. Acá estamos con Valentino. Me está haciendo una pregunta interesante que vos seguramente vas a poder despejarnos de todas las dudas. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Formosa? ¿Qué nos puedes contar? Formosa tuvo pobladores antes de que existiese Formosa como tal, ¿no? Era un territorio donde había muchos pueblos, diferentes pueblos, y desde la región andina se lo conocía como el Chacú, como la zona de cacería, una palabra quechua. Entonces de ahí viene la palabra Chaco, otros le llamaban Chaco Gualamba. Tenía muchas denominaciones. Lo importante es tener en cuenta que acá vivían muchos pueblos indígenas antes de que los españoles llegaran a estas tierras. Y fundamentalmente eran pueblos que habían sido, es decir, fundamentalmente paleolíticos, nómades, en donde habían sido como circunscriptos a esta región por los otros pueblos, tipo los guaraníes. Entonces, ahí se van conformando un montón de pueblos que van a interactuar entre sí. Y los nombres varían de acuerdo a las fuentes, porque al mismo tiempo, a diferencia de otros pueblos donde hay una superabundancia de documentación de las órdenes religiosas y del Estado, los pueblos chaqueños, como el Chaco no era una región dominada por el Estado colonial, entonces mucha importancia no se le daba. Entonces los nombres van variando y nos van quedando fundamentalmente los que después fueron teniendo contacto con el Estado colonial, ¿no? Yo qué sé, los avipones, los mayas, los guaycurúes. Entonces esos grupos, pero que después habría que ir dilucidando quiénes eran. Papá, ¿y se les pidió permiso a esas tribus para traer Formosa acá? Muy complicada tu pregunta. Papá, te está entrando otra llamada. Ignacio, ¿me aguantás un ratito, porfa? Ahí estoy recibiendo una llamada de Guillermo Lamensa, antropólogo de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te Hola va? Fabián, muy bien, ¿cómo andás? Mirá vos, lo que son las casualidades. Estamos hablando con Valentino, mi hijo, sobre los primeros habitantes de la provincia de Formosa, de esta zona. Y vos hiciste una investigación demasiado importante, demasiado interesante en la zona del Quebracho, una localidad del interior de nuestra provincia. ¿Nos podrías contar un poco qué encontraron, de qué se trató, toda tu investigación? Y mira, eso fue en el año 2011, se pusieron en contacto con nosotros, con el equipo del museo, porque estaban haciendo los cimientos en la escuela y excavando empezaron a encontrar restos humanos, algunos implementos de piedra, adornos. Guillermo, y en ese momento en que se encontraron esos restos, ¿qué pasó con los mismos? Los trabajadores que estaban construyendo la escuela agrotécnica, ¿qué hicieron con esos restos? Apenas empezaron a aparecer las cosas, se paró todo, se protegió el lugar y se nos convocó a través de gente del gobierno, de la provincia y de patrimonio. Fuimos al lugar, hablamos con la gente, empezamos a ver, tomamos las medidas de protección que había que tomar y planificamos el viaje para hacer una excavación controlada, sistemática, poniendo a resguardo lo que ya se había sacado e integrándolo con cosas nuevas que podían llegar a aparecer. ¿Y cuánto tiempo estuvieron trabajando ahí, Guillermo? Ahí estuvimos trabajando, en esa primera oportunidad estuvimos trabajando 15 días aproximadamente, y después tuvimos la posibilidad de volver en el 2014 y continuar la excavación. Y se siguió encontrando más cosas. Sí, 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 sí. ¿Y se pudo determinar la antigüedad de esos restos? Y ahí tenemos una primera antigüedad de 1700 años, lo cual nos llama mucho la atención.
Hasta ahí lo que estaban apareciendo eran los restos humanos en alguna disposición en particular. A medida que íbamos abriendo la superficie, iban saliendo más restos. Y a partir de sucesivas dataciones que pudimos seguir haciendo con nuevos materiales ya excavados por nosotros, de una manera controlada, sin riesgo de contaminación de la muestra, ya estamos llegando a 2200 años de antigüedad. Papá, ¿y cuántos años tiene Formosa? Formosa tiene 142 años. Entonces, lo que nos estamos encontrando es un lugar, lo que nosotros llamamos espacio formal de inhumación, interpretado como cementerio, donde están enterrando, hay una sociedad que no conocemos, que está enterrando hace más de 2200 años, como mínimo 2200 años, están enterrando a su gente ahí, acompañándolo con hachas de piedra, adornándolos por ahí con estas cuentas de caracol que están funcionando como collares, como pulseras. ¿Y Formosa era Formosa todavía? No, todavía no era Formosa, faltaba mucho para eso. Guillermo, y con respecto a los restos óseos encontrados, ¿se hicieron los estudios de ADN? Se están haciendo estudios, hay técnicas por ahí más complicadas que tienen que ver con la extracción de ADN en buen estado, en restos antiguos, sobre una de las muestras que justamente el individuo que dio 2200 años de antigüedad, se pudo hacer una secuenciación casi completa del ADN mitocondrial, y hasta ahora los resultados preliminares, lo que venimos viendo, es que este individuo, que para nosotros como que nos representa un poco a esa población, está teniendo vinculaciones genéticas, biológicas, tanto con poblaciones del noroeste argentino, como con poblaciones actuales del centro oeste de la provincia. ¿Y se saben los nombres de las comunidades originarias encontradas en el lugar? Con algo que tiene tanta antigüedad, por ahí ponerle nombre es muy complicado, sí, orientar un poco en la región, y cuando hablamos en términos arqueológicos muchas veces hablamos de entidades arqueológicas o culturas arqueológicas según la cantidad de datos o de información que podamos cruzar, y uno lo puede aproximar un poco a qué sociedades actuales se pueden estar vinculadas desde lo biológico, pero ponerle nombre es medio complicado. Guillermo, ¿las excavaciones van a continuar, van a proseguir o culminaron acá? Hoy por hoy no se está excavando más. Lo ideal siempre es que se pueda seguir excavando cuando se tengan más preguntas y nuevas preguntas. Lo que sabemos es que están usando este lugar de cementerio, que posiblemente no eran grupos cazadores-recolectores como se pensaba originalmente que eran los primeros habitantes de la zona, sino que estamos hablando de una sociedad posiblemente de agricultores, con un grado de sedentarismo, de estabilidad en el paisaje, mucho mayor a la que se cree de los grupos cazadores-recolectores tradicionales o de que la bibliografía clásica planteaba, y que están usando el espacio, ese mismo lugar, por más de 700 años. Pensá un lugar, un cementerio que por tanto tiempo se esté usando el mismo lugar, enterrando a la gente de la misma manera y acompañándola a ese otro mundo, según las creencias de cada uno, con los mismos adornos y con las mismas herramientas. Nos abre muchísimas preguntas. Eso que hoy por hoy está a resguardo del lugar, y estaría bueno que se puedan continuar el día de mañana, pero hoy por hoy hay mucha información y mucho material todavía para analizar, y está a resguardo, está protegido el lugar como corresponde. Bien, Guillermo, muchísimas gracias, completito tu informe, ¿eh? La verdad que valoramos un montonazo tu investigación y los datos que nos estás brindando, sobre todo para Valentino, que está haciendo un trabajo demasiado interesante, ¿no?, sobre los primeros habitantes de Formosa. ¿Seguiremos en contacto? No, por favor, estamos siempre acá a disposición, nosotros, todo el equipo, y siempre nos gusta participar. Chau, Guillermo. Chau, chau. Ignacio, bueno, muchas gracias por esperar, ya estamos de vuelta. Nos vemos de vuelta. Así es. Pero bueno, menos mal que tenemos esta posibilidad de charlar igualmente a través de este medio. Ciertamente, y sin barbijos. Muy interesante la charla con el antropólogo. Te cuento que con Valentino seguimos trabajando acá. En este momento está haciendo una cartografía. A ver, mostrarle un poco el mapa que estás marcando. Hola, Ignacio. Mirá,
Acá acabo de marcar la región del Gran Chaco. Mira, Valentino, justamente ahí en el centro de ese mapa es toda la región del Chaco. El Gran Chaco que los españoles llegaron ahí, vos calculás que Cristóbal Colón llegó en 1492 y los primeros conquistadores que atravesaron el Chaco habrá sido 30 años después, hacia 1520. Alejo García, de hecho, que se vino desde lo que sería la isla de Santa Catalina en Brasil, atravesó todo el Chaco hasta llegar a lo que hoy es Potosí. Así que imagínate que desde temprano el Chaco se conocía, esa gran región, no confundas con lo que es la provincia del Chaco hoy, ¿no? El Chaco era esa gran región que iba desde el norte del Paraguay hasta el sur de la provincia del Chaco. ¿Y cómo fue ese encuentro con los españoles, Ignacio? Ya hablar de encuentro es medio complejo, ¿no? Es decir, no hubo encuentro, sino que hay un grupo que viene, que se instala en tierra que no es de ellos. Es una tierra de conquista que trae no solo su civilización, por llamarle, toda su cultura, toda su religión, y un esquema en donde es el rey que se considera dueño de tierras y personas. Entonces, lo que hay es una explotación de la mano de obra y una usurpación del territorio. La diferencia que vamos a encontrar es que siendo los guaraníes, por ejemplo, en nuestra región, grupos sedentarios, era más fácil controlarlos, dominarlos, ubicarlos en un lugar, que en el Chaco, que eran grupos más bien nómades, entonces era muy difícil ubicarlos en una misión, en un sitio. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso de ocupación de las tierras? Bueno, por lo general siempre es un proceso, ¿no? Es decir, como que el proceso empieza más por lo religioso. Es decir, son las misiones que empiezan esa cuestión. Y es interesante porque si uno lo analiza en forma regional, empiezan más por el sur, lo que hoy sería Santiago del Estero, lo que hoy sería el norte de Santa Fe, y por el norte, lo que sería la región del Paraguay, va a empezar un poco más tarde. De hecho, la primera misión que van a tener con indígenas van a ser la del Timbó, la de Herradura, con Dobrijoffer, y estamos hablando de 1763, es decir, muy, muy tarde, ¿no?, respecto a otros. Y cuando surgen las repúblicas, hacia principios del siglo XIX, las relaciones son igualmente violentas, ¿no? Es decir, tanto desde Paraguay como desde la Confederación Argentina, la idea siempre es cómo dominar a los pueblos indígenas. No tanto al principio con esa idea de conquistar el territorio como defender lo que ya se tiene. Por ejemplo, el doctor Francia, que fue el primer gobernante del Paraguay, estamos hablando de 1814-1840, cuando él fallece, instala una serie de fortines en lo que hoy es el territorio formoseño, a orillas del río Paraguay, justamente para defenderse de estos pueblos chaqueños. Carlos Antonio López, cuando él asume como presidente, a partir de 1844, va a cambiar la estrategia y va a mudar esos fortines de lo que sería la costa formoseña a lo que sería la costa paraguaya. Es decir, para él era más importante defenderlos de ese lado y no del otro lado, que sería un gasto mucho más grande y no era muy fructífero por lo visto. Y así va a continuar hasta la guerra contra la Triple Alianza. Es decir, es un territorio eminentemente dominado por las poblaciones indígenas, donde la presencia del no indígena es mínima y escasa, quizás algún que otro expedicionario. Y después de la guerra ahí la cuestión va a cambiar. La cuestión va a cambiar porque económicamente también el mundo está cambiando y ahí sí ya hay otros intereses que nos pueden servir en el Chaco y ahí el Estado incursiona de una manera mucho más decidida, ¿no? Igual de brutal, igual de violenta, pero decidida. Ignacio, durante la etapa de la organización nacional, digamos, de nuestro país, estas tierras, esta zona, esta región chaqueña, digamos, era una zona en permanente disputa en el momento en que los países estaban consolidando sus estados nacionales y estaban dividiendo sus tierras, sus respectivas fronteras, digamos. ¿Cómo se desarrolló ese proceso aquí, en nuestra región, en la zona de Formosa? Sí, es interesante, ¿no? Porque ninguno de los estados, estamos hablando del Paraguay, de la Confederación, tenía efectivamente una presencia en esta región.
era más en papeles que en otro tema. Pero es interesante, es decir, a nivel colonial, el límite entre es decir, la gobernación del Paraguay y del Río de la Plata se van a separar en 1617-1620. Entonces va a quedar el río Bermejo como la divisoria entre el control que va a tener un gobierno del otro. Es decir, del Bermejo al norte pertenece al Paraguay, del Bermejo al sur pertenece a Buenos Aires, al Río de la Plata. Pero eso es a nivel colonial. Con la República las cosas se vuelven a establecer, a ver quién tiene más poder, quién es más violento. Y de hecho Rosas no va a reconocer a la independencia del Paraguay. Es decir, para Rosas, Paraguay va a ser una provincia díscola. Y siempre va a tratar así. Y eso va a complicar las relaciones entre la Confederación Argentina y Paraguay, porque la independencia del Paraguay va a ser reconocida por la Confederación Argentina una vez que Rosas cae, que Urquizas toma el poder. Entonces ahí en 1852, es decir, la Confederación Argentina reconoce la independencia del Paraguay, reconoce que Paraguay es un país independiente. Y esto es muy interesante porque al mismo tiempo lo que hacen es, muy bien, una vez que reconocemos la independencia, es decir, la idea es reconocer la libre navegabilidad de los ríos y al mismo tiempo los límites. Entonces hay un tratado que nunca termina de ratificarse entre Derqui y Varela, Derqui desde la Confederación y Varela desde Paraguay, en donde justamente, y aquí lo tengo, dice en el artículo 4, el río Paraguay pertenece de costa a costa en perfecta soberanía a la República del Paraguay hasta la confluencia del Bermejo. Hasta la confluencia del Paraná. Y el artículo 5 dice, la navegación del río Bermejo es perfectamente común a ambos estados. Es decir, como que ese tratado lo que va a hacer es estipular el Bermejo como el límite entre los dos estados. Es decir, el Bermejo en la región chaqueña y el río Paraná en lo que sería Misiones. Es decir, Misiones quedaría para la Confederación Argentina y lo que hoy es Formosa para el Paraguay. Ese tratado nunca se termina de aceptar. Es decir, si bien se ratificó en el Parlamento del Paraguay, no se ratificó en el Parlamento de Argentina. ¿Y qué pasó más adelante? ¿Por qué terminamos como terminamos? Formosa como territorio argentino, digamos. Yo siempre digo que para la Confederación Argentina la independencia del Paraguay ya fue mucha independencia. Entonces sobrevino la guerra contra Triple Alianza. Recordemos que la independencia se reconoce en 1852 y la guerra se inicia en 1865. O sea, estamos hablando de una década nomás. Hasta 1852, más o menos sentido común que el Bermejo era el límite. Pero ya después Argentina se envalentonó un poquito y guerra mediante dijo, no, el límite va a ser todo lo que es el río Paraguay. La parte occidental va a pertenecer a Argentina. El límite va a ser cuando lleguemos al límite con Brasil, allá en la Bahía Negra. Lo cual, es decir, es una animalada, es una salvajada. Es decir, de pasar del Bermejo al límite, allá no tener ningún límite con Paraguay, solamente el río Paraguay. Es decir, antes Paraguay decía, todo lo que es el río Paraguay me pertenece. Ahora Argentina va a decir, no, señor. A vos te pertenece la región oriental. La región oriental es toda mía. ¿Podemos decir que la Argentina en la guerra de la Triple Alianza perdió más de lo que ganó? Claro, es complicado. Primero, yo no creo que la guerra se haya hecho exclusivamente por cuestiones territoriales. Es decir, la guerra va a surgir por otras razones, de los cuales los estados lo que hacen es, bueno, aprovecho y ahí pido todo. Entonces, Argentina lo que hace es pide todo el Chaco. Más no podía pedir. Tenía los deseos que figuraban en los papeles que iría a pedir todo eso. Por H o por B, por la diplomacia buena brasilera o por la diplomacia mala argentina o porque la guerra no da derechos, como se decía, entonces Argentina no reclamó tanto como hubiese querido reclamar. De hecho, con lo que se quedó sí o sí Argentina fue con lo que hoy es Formosa. Es decir, y eso es un territorio ganado tras la guerra. ¿Se podía haber conquistado más? Y seguramente, si con otra diplomacia, con otra aventura, se hubiese logrado algo más. Pero era es decir, no había ningún tipo de papel que avalase la incorporación de esos territorios a Argentina, ¿no?
En definitiva, ¿quién ganó esta guerra? Todos ganaron menos Paraguay. Es decir, eso no hay vuelta que darle. La guerra de Triple Alianza tuvo como vencedores a Brasil y Argentina. Uruguay, en menor medida, como socio menor, pero, es decir, Argentina y Brasil arrasaron. Y no solo a nivel territorial, sino a la forma de... Es decir, en 1870 se establece una constitución en Paraguay que es un calco de la constitución argentina. Desde 1870, que termina la guerra, hasta 1876, que se terminan los tratados de límite, Asunción y Paraguay quedan, es tierra ocupada por las fuerzas aliadas. Es decir, de hecho, Villa Occidental, lo que hoy es Villa Hayes, ahí estaba un fuerte argentino, ¿no? Que de hecho Sarmiento, cuando en 1872 crea la gobernación del Chaco, como para reclamar, como para decir, bueno, esto es mío, pone como capital a Villa Occidental. Pero claro, la idea de Sarmiento es decir, bueno, algún argumento tengo que tener para reclamar después, cuando entonces pongo que es la gobernación del Chaco, porque claro, se crea después de la guerra, ¿no? No es que dice, bueno, creo la gobernación, no sé, en 1865 por lo menos, no. Ahí, entonces, ahí se pone Villa Occidental que está enfrente de Asunción, ¿no? Casi. Es decir, y hay un momento de ocupación hasta el 76, es decir, donde las embajadas brasileras y argentinas decidían la cuestión política y económica del Paraguay. Bueno, Ignacio, demasiado valiosos tus aportes. Con esto, Valentino va a completar su tarea magníficamente. Te agradecemos un montón. Te agradezco, Ignacio. Chau. Chau, chau, nos vemos. Chau. Bien, y ahora a completar el mapa, loco, ¿eh? Tenés toda la información necesaria acá, vos seguís actuando. Y tenés toda la información necesaria ahí. No entiendo. Sí, vas a entender ahora. ¡Valentino! 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 Ahí, papá, estoy yendo. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué hacen los juguetes debajo de la cama? ¿No te dije que los ordenes? Papá, lo que pasa es que los soldaditos ganaron la batalla y decidieron que todos los demás juguetes que tengo acá, que juego todo el día, se queden abajo de la cama y yo no puedo hacer nada contra eso. No. Mira, le vas a decir a esos soldaditos que la victoria no da derechos. Así que vas a ordenar esos juguetes rapidito. Apúrate porque la comida ya está lista. Dale, vamos.